Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta De 8 a 9 con Félix Narváez. En el presente programa, un cordial saludo a los oyentes en el país. Lo hacemos desde Sucesos, opinión y noticia independientes. Más de 9.000 niños y niñas protegidas, educadas y bien alimentadas con el programa Guaguacentros de la Alcaldía de Quito. Juntos trabajamos para vivir mejor, lo dice la Alcaldía del Distrito Metropolitano. La prensa ya está circulando y sus encabezados marcan los hechos. Son los principales titulares en opinión y noticia en Sucesos. Hoy empezamos por la primera página del diario La Hora. Ley enfrenta dos poderes. Hay diferencias importantes entre los proyectos de la Asamblea y de Moreno. ¿Proyectos de qué? Contra la corrupción. El presidente de la República vetó un proyecto, una propuesta de los señores legisladores que no alcanzaba esas expectativas planteadas por el propio gobierno. En su reemplazo presentó un proyecto que hace las cosas aparentemente más prácticas, más fáciles, pero allí empieza otra discusión, que la comisión tal, que la comisión siguiente, que la comisión subsiguiente, en fin, ojalá en la asamblea los señores asambleístas no se pongan las pilas. ¿Para qué? Para defender la corrupción. Otro titular de La Hora. Manafort se declara culpable. Paul Manafort, el ex jefe de campaña del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acordó cooperar ayer con las investigaciones especiales sobre una supuesta concusión en Rusia con las elecciones del 2016. Una noticia de nivel internacional. Estamos acostumbrados a colaborar voluntariamente con nuestras organizaciones. Es una práctica necesaria, lo ha dicho la vicepresidenta María Alejandra Vicuña. Son los titulares de la prensa. En los próximos minutos anunciamos la presencia aquí en vivo de Andrea Utreras, ex asesora de una de las asambleístas de Alianza País. Importantes datos ha proporcionado ella a la prensa a propósito de lo que es este escándalo, nuevo escándalo de corrupción. Aunque no tan nuevo, bastante viejo, pero detonado en los últimos días. Los famosos diezmos en la asamblea. Nos vamos a la primera página del diario El Universo, cuando marcamos las 8 de la mañana con 4 minutos. Concurso por el CNE enciende las quejas. El Pleno del Consejo de Participación aplazó la revisión del informe de la comisión que verificó los requisitos de los aspirantes. Dos visiones para la elección del nuevo Consejo de la Judicatura. Otra polémica surge en el interior del Consejo de la Judicatura transitorio, esta vez por las ternas que debe enviar 5 instancias estatales para elegir al organismo definitivo. Su presidente Marcelo Merlo cree que estas nóminas no deben surgir de las autoridades encargadas o en un proceso de evaluación para no afectar la legitimidad, mientras el vocal Juan Pablo Albán dice que estas no deben incumplir con sus obligaciones
constitucionales. Todo un debate al interior del Consejo de la Judicatura, lo cual es penoso, porque estos señores deberían estar en otras cosas, eligiendo a las nuevas autoridades que el país espera. Pero allí estamos, en los dimes y diretes de quién va, quién no va, quién es mi pana y quién no es mi pana. Y una noticia que entristece a la música, a la cultura ecuatoriana. Adiós a Carlos Rubira Infante, el compositor de Guayaquil. La voz del cantante Carlos Rubira Infante, que mañana iba a cumplir 97 años de edad, se apagó justamente ayer por un infarto. El autor de Guayaquileño, Madera de Guerrero y de más de 600 canciones, todas que han ingresado al Salón de la Fama junto con él, pues están de luto. Adiós a Carlos Rubira Infante. Y justamente esta noticia que entristece a la música ecuatoriana nos hace establecer contacto telefónico a esta hora de la mañana, a las 8 de la mañana con 5 minutos. Inmediatamente tendremos la presencia de Andrea Utreras, ex asesora de la Asamblea aquí en Sucesos. Pero antes nos vamos también con el contacto con uno de los principales compositores de este país, Paco Godoy. Él está con nosotros aquí en este programa. Muchísimas gracias, Paco, por aceptar esta llamada telefónica. Ocurre que nos dijo adiós Carlos Rubira Infante, ese hermoso ecuatoriano, ese hermoso guayaquileño, que hizo tanto por la música al plasmar con su puño y letra todo lo que constituyen hoy himnos de la cultura popular. En Madera de Guerrero, por ejemplo, Ambato, Tierra de Flores. En fin, ¿qué no se puede decir de Carlos Rubira Infante? Que se va en qué circunstancias, Paco Godoy. Buenos días, el país le escucha. Buenos días, mi estimado amigo Félix Narváez, queridos oyentes de Radio Sucesos, reciban un cordial saludo de su servidor Paco Godoy. En realidad, hablar del maestro, compositor, guitarrista, actor, libretista, Carlos Aurelio Rubira Infante, que nació en Guayaquil en el año 1921. Como bien dice don Félix Narváez, estaba próximo a cumplir los 97 años. Este guayaquileño universal nos deja un gran legado a la patria ecuatoriana y al mundo, con sus canciones, más de 600 obras musicales que han calado hondo en el corazón del pueblo. El nivel más alto de un compositor es cuando el público se adueña de sus canciones en el buen sentido de la palabra. Todos los guayaquileños cantan a viva voz, guayaquileño, Madera de Guerrero. Los ambateños también cantan Ambato, Tierra de Flores, que es un pasacalle que compuso Carlos Rubira Infante cuando vivió 5 años en Ambato. Luego vino el terremoto del año 1949, ahí él, para motivar a los ambateños, compuso el pasacalle Altivo Ambateño. Para la UCI compuso El Cóndor Mensajero. Para la gente de Machala, la provincia del Oro, compuso Venga, conozca el oro. Como un dato adicional les cuento, mi padre Gonzalo Godoy estuvo junto a Carlos Rubira Infante durante 50 años de su vida, grabando los discos y tocando el acordeón. Julio Jaramillo grabó el pasacalle Chica Linda, justamente acompañado de Gonzalo Godoy. Y Carlos Rubira Infante era el compositor de estas bellezas de obras. También Julio Jaramillo y el propio Pepe Jaramillo y Olimpo Cárdenas, 3 figuras primeras de la música ecuatoriana, reconocían que Carlos Rubira les enseñó a cantar. Pero el testimonio más admirable que le damos a la audiencia es que Carlos Rubira Infante, un hombre de pueblo, un hombre luchador, un hombre que quedó cuando era niño huérfano de padre. Él vendía periódicos, lustraba zapatos. En realidad tuvo oficios muy sencillos, muy humildes, pero él llegó a ser lo que es, un grande de la música, un compositor que solamente acogía y aspiraba los sentimientos del pueblo y los transportaba a sus bellas canciones. Una página inmortal que le vamos a pedir a don Félix Narváez que lo programe es el Pasilio Esposa, letra y música de Carlos Rubira Infante, que fue grabado en el año 56 a dueto, Julio Jaramillo
y la segunda voz de Carlos Rubira Infante, el propio compositor y autor. Este pasillo lo compuso en Quito, por eso es que le pido a don Félix Narváez que nos prepare para que el público se deleite con el pasillo Esposa, porque el amigo de él, Ernesto Albán, le contrató, don Evaristo, a Carlos Rubira Infante para que integre esa gran trupe de artistas de la compañía Gómez Albán, y recorrieron el Ecuador. Pero cuando estuvieron en Quito, Ernesto Albán le hizo una confesión a Carlos Rubira. Le dijo: mira, mi mujer está resentida conmigo y no sé cómo hacer para que entremos de a buenas. Y él le dijo: fácil, le dijo, vamos a darle una serenata y además dice: yo voy a cantar. Y en ese momento se pone a componer un bello pasillo que lleva como título Esposa, en la ciudad de Quito, para reconciliar a través de una serenata al gran Ernesto Albán. Por eso hay, para hablar de Carlos Rubira, días y libros enteros, pero hemos tratado de resumir la grandiosidad de este gran compositor nuestro ecuatoriano. ¿Qué tal si el próximo sábado nos acompaña acá en Sucesos para hablar de este gran hombre, de uno de los últimos que nos iban quedando, estimado Paquito? Con el mayor de los agrados, queridos amigos, estimado don Félix, grandes oyentes, no solamente acompañaré con mi presencia, sino acompañado de mi acordeón para interpretar una de las obras lindas del gran Carlos Rubira Infante. Perfecto, entonces compromiso es compromiso en este momento triste, pero asimismo muy evocador de lo que significó este hombre Carlos Rubira Infante. Hasta el próximo sábado, Paco, muchísimas gracias. Felicidades. Muchas gracias a Paco Godoy. Queríamos este testimonio porque es noticia de primera página la muerte de Carlos Rubira Infante cuando iba a cumplir 97 años de vida. Este ecuatoriano, este madera de guerrero que hizo tanto por la música ecuatoriana, realmente un mago de las letras, nos dio tanto, nos deja tantas composiciones que será muy difícil olvidar. Así es que el próximo sábado, ya saben ustedes, tendremos aquí a Paco Godoy para analizar, si es que cabe el término, y más bien evocar la presencia de Carlos Rubira Infante. Esto es De 8 a 9, con Fe. Con el programa Empleo Joven de la Alcaldía de Quito son más de 26,000 jóvenes entre 18 y 25 años los que cuentan con su primer empleo y la posibilidad de cumplir sus sueños. Juntos trabajamos para vivir mejor, lo dice la Alcaldía de Quito. La ex asesora del asambleísta manabita Karina Arteaga, Andrea Uteras, es prácticamente la fiscal de un problema que tiene características alarmantes. No es nuevo, es tan viejo como quizás la propia composición de la Asamblea, antes llamado Congreso, pero la novedad y la característica de todo esto es que ya solo creía un problema superado, pero resulta que ahora está más vivito que antes. Estoy hablando de los llamados diezmos que en los últimos días ha conmovido no solamente a la llamada función legislativa, sino que ha conmocionado el quehacer público político de este país. Y con mucha razón,
porque las características de las denuncias llegan a niveles a ratos hasta paradójicos, pero esa también es la característica de la corrupción. Y justamente Andrea Utreras es asesora de esta asambleísta manabita de Paso de Alianza País, nos visita aquí con su presencia en Sucesos. Las noticias han impactado en el país, en el mundo y en la ciudad. Sus protagonistas están en Sucesos para responder preguntas del periodismo profesional. Que el público saque sus propias conclusiones. Cabe anotar que esta es una historia que representa una colección de actos que al final del día desembocan en el pago de los diezmos para varios fines o pretextos. Diezmos para cubrir el sustento del respectivo partido político, hasta para engordar los bolsillos del jefe asambleísta. La mayoría de pagos eran a terceros o en objetos, en bienes y hasta compras en supermercados de lo que se va conociendo. Insisto, Andrea Utreras, asesora de la asambleísta Arteaga, es quien puso el dedo en la llaga de este viejo problema. Hoy tiene características de escándalo al punto que la propia presidenta de la Asamblea tuvo que movilizarse llevando una carpeta de denuncia, o de denuncia se sobreentiende, a la propia Fiscalía para que continúen las investigaciones de lo que ya inclusive allí estaba presentado. Andrea, muchísimas gracias, un gusto tenerle por acá, un gusto verla, muy amable y realmente reconocer la valentía que usted ha tenido para topar un tema tan complejo, tan delicado, pero también tan necesario, este de los denominados diezmos. Se han escuchado diversos comentarios y empiezo por eso, porque el deber en este caso de la prensa, del periodista, recoger esas inquietudes de la comunidad y trasladar en este caso a los personajes para que el público saque sus mejores conclusiones. He escuchado, y a usted no escapará a su buen criterio, este comentario de que por qué ahora se le ocurrió a la ex asesora hacer esta denuncia. Andrea Utreras, buenos días, usted tiene la palabra. Buenos días, Félix. No, el gusto es mío. Buenos días a todos los oyentes de Sucesos. Bueno, sí, me dicen ahora que por qué saco a la luz recién estos temas, este hecho que me sucedió a mí. Sin embargo, tengo que decir, yo trabajé en este año, no fue hace muchísimo tiempo. Yo estuve de enero a marzo de este año, el 2018, trabajando en este despacho de esta legisladora. Ella demoró, como yo me negué a pagar el dinero que se exigía para la cuota del movimiento político Alianza País, ella decidió dar por terminado mi contrato. Sin embargo, demoró en firmar el tema del informe laboral para que se proceda a pagar mi liquidación. Entonces, primero me dediqué a ese tema, a insistirle para que firme mis papeles. Y eso demoró 4 meses cuando lo legal es 1 mes. Eso por un lado. Entonces, recién en junio yo recibí la liquidación. Y después en estos días, y lógicamente como perdí mi estabilidad laboral, me enfoqué más en el tema de buscar otro trabajo. Pero en estos días, la semana anterior, como ya es de dominio público, yo vi un tuit de un asesor del asambleísta que pidió la resolución para que se investiguen estos temas en redes sociales, y yo le escribí. Le dije, mire, yo tengo un caso con nombres y apellidos, le comparto. Entonces, a partir de eso es que yo logré sacar a la luz a través de medios de comunicación lo que me había sucedido a mí. Qué importante y qué bueno. Recuérdenos cómo fue este episodio, porque inclusive de esto se dice que tiene parte de mucho cuento. No es ningún cuento, y bien era un secreto a voces, ahora está saliendo a la luz. Es un tema que viene desde hace muchísimos años, desde que era el Congreso, como usted dijo, desde que inició mismo la institución. Yo le decía, estimada Andrea, bien por su valentía, pero contémosle al público cómo suceden estas cosas. ¿Cómo se le planteó a usted? En mi caso, le cuento. Yo, cuando hice la entrevista laboral con la asambleísta, ella ya tenía otras 5 carpetas aparte de la mía, otras 2 hojas de vida. Me seleccionó, me llamó a una entrevista, un proceso normal, digamos, para integrarle a alguien a su equipo de trabajo. Hasta ahí normal. Hasta ahí normal. Se me dijo, mira, vas a hacer estas funciones. Como yo soy comunicadora, tenía que manejar redes sociales, hacer boletines de prensa, un poco relaciones públicas,
excelente, yo me he preparado para eso. ¿Qué pasa después de, ya cuando prácticamente iban a depositarme el primer sueldo, cuando creo que ya me habían depositado incluso, se acercó la asistente de ella y me dijo, mira, tienes que separar un dinero porque de este despacho tienen que salir $400 para darlos al movimiento político Alianza País. ¿$400 por funcionario o en total? En ese despacho era entre todos. Ya Entre todos que teníamos que reunir los $400. Y yo, claro, le pregunté y le dije, ¿cómo así? Si yo no soy de Alianza País. Una colecta. Una colecta, exactamente. Entonces, yo le cuestioné a esta asistente, le dije, ¿y por qué? Si yo no soy de Alianza País. Totalmente. Yo vengo acá en calidad de funcionaria pública a hacer las gestiones para las que he sido contratada, pero para que me paguen a mí, porque para eso estoy trabajando, no para yo pagarles a ustedes. Así es. Entonces, ninguno de los 2 meses que yo recibí el sueldo hice este pago. Y ahí, claro, la asambleísta ya empezó a tener un malestar y una actitud conmigo. Frente a la jefa. Exactamente. Entonces ella ya vio que yo no tenía primero esa predisposición para nada de pagar este dinero. Y por otro lado, se me empezaron a solicitar que haga tareas que no tenían absolutamente nada que ver con el tema legislativo, ni con comunicación. Por lo visto me empezaron a molestar. Exactamente. Empecé a tener un poco de acoso laboral y hostigamiento, porque se me pedían cosas como que vaya a acompañarle a ella en su domicilio en Quito hasta el siguiente día. Porque si es que le contratan para hacer relaciones públicas y le mandan a comprar pan, entonces es muy distinto, muy difícil. Sí, le estaban molestando. Ya era un tema de explotación laboral incluso. Y yo puse porque claro, como no me pagaban la liquidación, tengo en el Ministerio Laboral una denuncia por este tema, que yo hice llegar con todas estas quejas que yo presenté. ¿Qué le empezaron a pedir, estimada Andrea? Bueno, disculpe primero, esa parte, cuéntenos, por favor. Sí, fue un poco hasta humillante, ¿no? Para un profesional. Yo, por ejemplo, ella nos pedía, como le comento, que vayamos a su domicilio hasta el siguiente día. A mi compañera, que las dos somos mujeres, para que la acompañemos, para que el siguiente día ella no vaya sola. Nunca le gustaba estar sola a ella. Entonces siempre alguien tenía que acompañarla. Sí, entonces a mi compañera, yo me rehusé, pero a mi compañera, que era la asistente, le pedía que por favor limpie, barra el departamento que tiene aquí en Quito. O sea, funciones ya de empleada doméstica, de niñera. Humillante, como usted dijo. Humillante para un profesional. Yo cuando entré a trabajar ahí, puntualmente la legisladora me dijo cuáles iban a ser mis tareas que competen con el tema de comunicación. Entonces, claro, por supuesto, yo accedí, tomé el trabajo. Si me hubiese dicho, mira, antes de todo tienes que primero separar este dinero para el partido político y segundo, te voy a pedir otro tipo de funciones. Usted ya sabía. Claro, y no hubiese aceptado el cargo, por supuesto. Claro. ¿Cuántos empleados trabajaban o trabajan con esta asambleísta Karina Arteaga? 4. Cada legislador tiene 4 funcionarios, 2 asesores y 2 personas con partidas de asistente administrativo, que era mi caso. Consecuentemente les tocaba $100 cada uno. Sí, alrededor de $100 cada uno para completar esta cuota, que era... ¿Y en qué momento estalla el problema, estimada Karina? Andrea, por favor. El problema estalla cuando yo como ya me había rehusado el primer mes a pagar. Entonces yo aduje primero que no tenía yo por qué hacer ese pago. Ya estaba en malas relaciones. Ya estaba yo en malas relaciones. Ella ya empezó a portarse, como le digo, con una actitud bastante hostil. Entonces yo tuve la oportunidad de hablar con ella en privado y le dije, mire, esto es lo que sucede. No estoy dispuesta a pagar este dinero tampoco. Quiero yo hacer otro tipo de funciones. Quizá usted, como me ha comentado, tiene ahí otras carpetas. Podría yo, si es que no le gusta a usted esto, no hay ningún problema. Ella no me dijo nada. Lo que me dijo muy tranquilamente es que el dinero tiene que salir de ahí, que ella no tiene por qué asumir ese dinero y que esto estaba así ya desde que se inició este periodo, ¿no? Que es hasta el 2021, que estaba instaurado, que yo no tenía opción a negarme. Entonces empecé a encontrar otro tipo de irregularidades. Y como periodista también empecé a investigar al interior de este despacho. Por ejemplo, cuando yo estaba empezando el segundo mes de trabajo, el asesor 1 estaba saliendo, ¿sí? Entonces se esperaba que llegue otro asesor. Sin embargo, ella le dio la partida a una señorita
que prácticamente nunca estaba en el despacho, nunca estaba en territorio. Yo le solicitaba que me dé algunos insumos y ella me supo decir que no trabaja ahí, pero tiene la partida de asesora 1. Entonces yo comenté esto con mis compañeros, les dije, miren, ¿qué pasa? ¿Por qué esta persona no me quiere ayudar con información? Me dice que no trabaja con la legisladora aquí, pero sin embargo consta como asesora 1. Entonces eso también me llamó mucho la atención. He pedido también a los compañeros periodistas que investiguen estos temas porque es otra modalidad de la que usan los legisladores porque no sé, espero equivocarme en este caso, pero parece que ese dinero lo transfiere a la legisladora. Y porque además que no hay un sistema, sí, además... ¿Y en qué momento ya se produce su separación, la ruptura total? Bueno, cuando la última vez que ella me solicitó, me exigió que vaya a acompañarla a su domicilio luego de un compromiso que ella tenía en Carondelet. Me dijo, te voy a pasar viendo para que ya vayamos al departamento y me acompañes. Entonces yo me rehusé, incluso por chat, en el chat grupal que teníamos ahí, les dije, miren, yo no estoy dispuesta como les he dicho, a irme a cumplir este otro tipo de tareas, ni tampoco a cubrir gastos de comida, ni movilización, porque ni tampoco a pagar otros. Además teníamos que cubrir esa parte. Eso sí, también era algo muy normal. ¿Qué tenés? Y claro, al siguiente día de que yo le expresé esto ya muy molesta y exigiéndole respeto, al siguiente día me llegó la notificación. Así fue. ¿Notificación por eso, del talento humano. De talento humano dando por terminado el contrato, porque son contratos ocasionales que además no garantizan que tienen un poco de estas facilidades, ¿no? Si usted revisa el reglamento de la asamblea, al interior hay un inciso donde indican que, por ejemplo, los controles de asistencia se van a manejar al interior de cada despacho y lo que tiene que hacer el jefe inmediato del despacho es llevarlo a talento humano, es una hojita simple que se llena. El jefe reporta, en este caso el firma, asambleísta. En este caso el asambleísta firma y no pasa nada. O sea, no hay un sistema, por ejemplo, tecnológico donde usted se registra por el biométrico, cosas así, eso no hay. Entonces hay este tipo de facilidades. Otras que también los legisladores que son del interior del país tienen la potestad de que sus funcionarios trabajen en territorio y no necesariamente estén acá. Para tener configurado este tema, Andrea, y gracias su confianza por venir a esta frecuencia de sucesos, estamos hablando de un sueldo de cuánto y si es que tal vez podemos comparar con los otros compañeros de trabajo para sacar una conclusión, porque esto empieza por la disputa de los $400, claro, digamos, que viene a ser el diezmo. Viene a ser el diezmo. Bueno, los sueldos ahí son así. Los que son asistentes administrativos, que era mi caso, es una partida presupuestaria de $1,394. Luego está el asesor 2, que son alrededor de $2,600. Y el asesor 3, estamos hablando de alrededor de $3,300. Y frente a los casi $5,000 que percibe el asambleísta. Y una vez que se produce esta ruptura total, ¿habló con usted? ¿Volvió a hablar la asambleísta? ¿Le reclamó? ¿Le dijo, oiga, por qué hace tanto escándalo? ¿Algo habrá pasado o no? Bueno, justamente ella ayer dio una rueda de prensa para defenderse. Ha dicho que mi separación se debió a mi falta de eficiencia. Exactamente. Que eso fue lo que pude ver, pero además algo que me da la razón, ella ha aceptado que efectivamente de su despacho salen estas cuotas voluntarias, ¿no? Pero claro, nosotros hemos estado revisando el código de la democracia, donde se establece que los aportes efectivamente son voluntarios para los partidos políticos. Nadie que trabaje para los legisladores, en este caso, que tenga que dar este diezmo, es voluntario. Sí, voluntarios para los legisladores, porque ellos se pertenecen a las diferentes bloques. Pero para nosotros, digamos, en ese caso no es para nada un tema voluntario. Ahí se exigía que había que pagar. Y desde luego se han producido pronunciamientos, ejemplo de la asambleísta Joana Cedeño, asambleísta de Alianza País de Santo Domingo, justificando esto que justamente es lo que nos está contando aquí Andrea Utredas, que son
aportes voluntarios para el partido político. Hasta usted, estimada Andrea, ¿hasta dónde piensa llegar con este problema? Bueno, le comento, Félix, nosotros ya iniciamos las acciones pertinentes en Fiscalía. Esta semana tenemos planificado ir hasta la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, presentar el caso mío, y también vamos a ir al Consejo de Participación Ciudadana Transitorio para que también a través de esa vía yo como ciudadana y como mandante pueda exponer lo que me ocurrió. ¿Usted está denunciando extorsión, chantaje? ¿Qué está denunciando usted? Bueno, esto se puede configurar como un delito de concusión. Concusión. Así, ajá, porque en la concusión lo que está penado, digamos, es el tema de exigir u ordenar que se hagan estos dineros. ¿Sí? Aprovechando del cargo. Ya no es necesario haber pagado, sino solamente con el hecho de que un funcionario público exija u ordene el pago de cuotas o contribuciones, ahí ya se está configurando el delito de concusión. Entonces, por esa vía, por este delito, estamos nosotros haciendo las denuncias. Me surge una inquietud frente a todo esto, estimada Andrea. ¿Y el resto de empleados? ¿El resto de compañeros? Es lamentable. Se escucha un silencio total. Sí, mis compañeros ayer, claro, ¿Será temor a perder el cargo? Por supuesto, ¿Qué está pasando tienen temor. ahí? Primero eso, ¿no? Ellos defienden su puesto de trabajo. Mire usted, estos sueldos lógicamente no se comparan con el sector privado. Sí, entonces lógicamente ellos están defendiendo su puesto de trabajo, así que no sé yo hasta qué punto vayan a hacer los demás compañeros sus denuncias respectivas frente a estos temas, estos abusos. Pero ¿y este pronunciamiento de la Asamblea de abrir las puertas, de dar todo el apoyo, de dar todo el respaldo? Simplemente es, claro, ellos quieren, justamente han manifestado que van a garantizar la estabilidad laboral para quienes deseen denunciar. Pero es bien difícil, o sea, por ese lado yo sí pienso que no se van a atrever los funcionarios a hablar así en público o poner algún tipo de denuncia. Esperemos que sí. Yo he recibido algunas, pero el problema está allí y no hay cómo tapar el sol con un dedo. O sea, prácticamente esto es un escándalo que afecta a la acción pública. Entonces, en ese sentido, sí, bueno, Elizabeth Cabezas ya ha tomado su primera acción. Esperemos que siga por el camino correcto y las instituciones de control que hagan lo que tienen que hacer. ¿Y la asociación de empleados se sobreentiende de la función legislativa? Me imagino que hay una organización interna, claro, ellos tienen... donde respaldará a los funcionarios que se encuentran en una situación como usted. ¿Y ese nivel, Andrea? Bueno, yo, como usted sabe, yo no estoy ya vinculada a la Asamblea Nacional, pero me imagino que sí, que internamente en esta asociación deben estar tratándose estos problemas y viendo la manera de manejarlos, pero realmente no he tenido contacto con nadie de ahí para preguntarle sobre este tema, pero espero que las personas que están sufriendo estos abusos se atrevan a denunciar, o la Asamblea ha ofrecido garantías. Con entonces... lo que está haciendo, mi estimada Andrea, usted también se pone en una situación personal bastante difícil, porque ¿y ahora dónde encuentro trabajo? Claro. Como que me suena de sentido común. Sí, hay personas que me dicen, bueno, te enterraste para siempre para conseguir un trabajo en la función pública. Qué penoso, ¿no? Por un lado. Bueno, a mí realmente no me preocupa, no es que yo, no tengo yo aspiraciones tampoco de enquistarme en un puesto en la función pública realmente. Para mí mis principios no son negociables, sí, es un tema de valores también. Y frente a estos temas, pues simplemente yo soy una profesional, yo ahorita estoy ejerciendo como independiente, pero no es que estoy aspirando a un cargo en la función pública, y mucho menos después de esto que yo viví de cerca, ¿no? De lo que yo fui testigo y objeto de estos abusos. ¿Amenazas, llamadas? No, afortunadamente, al contrario, he tenido el respaldo de la ciudadanía en primera instancia, de mis colegas periodistas. A usted le agradezco mucho, Félix, también. La gente me respalda, me apoya, porque es un problema que, bueno, la Asamblea ya venía arrastrando un desprestigio, ahora ya está mucho peor. Entonces, la gente quiere que se sepan estos casos, y me han llegado a mis redes sociales un montón con nombres y apellidos de denuncias de funcionarios actuales, de funcionarios también de otros periodos. Entonces, bueno, veamos qué pasa. ¿Su conclusión de todo esto, estimada Andrea, su conclusión? Bueno, yo
todavía no puedo concluir algo porque seguimos en el proceso. Seguimos su conclusión hasta aquí, hasta este punto. Hasta ahora yo veo que, bueno, por un lado, los denunciantes siguen saliendo a la luz, ¿no es cierto? Siguen sacando sus casos. Por otro lado, los asambleístas se defienden, se ponen en papel de víctimas, lógicamente. Yo creo que es un tema también de cómo se vaya a llevar a partir de ahora. Sí, el fiscal, bueno, también ha hecho unos anuncios de que ya tienen muchos elementos de convicción para establecer los delitos. Entonces, estamos pendientes, estamos vigilantes, pero yo creo que también puedo concluir, si se puede decir la palabra, si entra el término, que este es un problema tanto de los legisladores que incurren en estos delitos como de las personas que aceptan estas condiciones. Entonces sí hay que hacer un llamado también. Este es un problema colectivo, pienso yo, de cómo nosotros estamos ejerciendo nuestro trabajo y nuestro derecho a defenderlo. Entonces es en definitiva, porque mire, la única forma de parar con estos temas es no caer en ellos. Sí, entonces pienso que también es un examen de conciencia que tenemos que hacernos cada uno de nosotros, porque desde actos pequeños, ¿no? Actos pequeños como respetar la fila, cualquier cosa. Entonces sí hay que ponerse también como ciudadano a reflexionar. Entonces, eso. La comunicadora habló por su situación, que ustedes deben sacar sus mejores y sus propias conclusiones. Andrea Utredas es una comunicadora social, estuvo trabajando durante relativo corto tiempo, pero el suficiente para darse cuenta de lo que ocurría en el despacho de esta asambleísta Karina Arteaga, quien ha salido pues justamente en una rueda de prensa a manifestar que se trata de el mal trabajo que le sacó a nuestra invitada de esta función, pero el asunto es mucho más complejo que eso, es mucho más de fondo, y el deber de los medios de comunicación, el deber de los periodistas, porque caso contrario, ¿para qué estamos?, es justamente recoger estos temas, y sé lo que estoy diciendo a esta altura y a este momento. Ese es nuestro trabajo, ese es nuestro deber. Si es que nos callamos frente a esto, ¿qué estamos haciendo? Pues simplemente estamos protegiendo este tema que aparentemente a todos nos conmueve y todos rechazamos, que es la corrupción. Si es que no hacemos esto, pues simplemente nos callemos y dejemos pasar, porque todo está muy bien, porque todo ya está cambiando, pero en el fondo no está cambiando tanto como todo el país espera y quiere. Andrea, quedar pendientes, siempre atentos a lo que usted haga públicamente, porque lo que usted está haciendo también es una valentía. Una valentía, porque hay que decirlo así. Miren ustedes, Andrea Utredas, de ¿cuántos funcionarios? 1,000 funcionarios, 2,000 funcionarios, cientos de funcionarios, absoluto y total silencio. Solo eso debería hacernos reflexionar. Andrea, felicitaciones. Insisto, Félix, atentos para lo que ocurra en el contexto del caso que usted le ha planteado al país. Volvemos con más en un momento, aquí en Sucesos.
programa Empleo Joven de la Alcaldía de Quito son más de 26.000 jóvenes entre 18 y 25 años los que cuentan con su primer empleo y la posibilidad de cumplir sus sueños. Juntos trabajamos para vivir mejor, lo dice la Alcaldía de Quito. Y el ex asambleísta César Montúfar no bajó la guardia y esta misma semana pidió que el expresidente Rafael Correa y la empresa Odebrecht sean incorporados a la investigación previa por cohecho. Lo pidió al propio fiscal encargado Paul Pérez, quien realiza esa acción legal al calor de las revelaciones y denuncias por actos de corrupción de la famosa transnacional brasileña Odebrecht. El proceso fiscal es por cohecho y deriva del juicio por acción ilícita. En la diligencia, el demandante hizo notar que sin esos dos elementos básicos, o sea, sin Correa y sin Odebrecht, el fiscal prácticamente estaría armando un rompecabezas al que de antemano le faltan las dos piezas fundamentales para entender todo ese problema. A esta hora de la mañana establecemos contacto con el ex asambleísta César Montúfar, quien así de paso marca una diferencia dentro del quehacer político de este medio, de este país, lleno de generalidades, de palabras, de supuestos, de ofrecimientos, y que en el fondo sigue exactamente igual, prácticamente sin cambiar nada. Admitamos que hay ciertos cambios, que hay ciertas propuestas, por ejemplo, lo que acaba de hacer en las últimas horas el propio presidente de la República, vetó una ley polémica que salió de la Asamblea que se dio vueltas durante tantos días para hacer un proyecto contra la corrupción, pero que si es que se analiza y en la práctica, en algunos aspectos hasta favorece la corrupción. De allí fue obvio para el presidente de la República salir con una propuesta para facilitar la lucha contra la corrupción. Parece paradójico, pero así es, entre esas dos funciones del Estado. Ahora hay el comentario, la inquietud de que ¿a cuál comisión le tocará todo esto? Increíble pero cierto, y en momentos en que el país sigue esperando las respuestas contra la corrupción. Pero nos vamos a ese principio que yo me permití citar. César Montúfar se encuentra aquí con Sucesos. Muchísimas gracias, César, por aceptar esta invitación a través de la línea telefónica. Nos atiende para que nos cuente exactamente por qué esta acción en momentos que se supone pues que la justicia está haciendo lo que debe hacer para quizás llegar a ese punto donde todos los ecuatorianos se preguntan ¿y dónde está la plata que tanto desapareció? Exactamente. ¿Qué es lo que hizo usted esta semana en sencillo, estimado César, para que el público tome un contexto y luego hacerle más preguntas? César, buenos días, el país le escucha. Muy buenos días, Félix, un gusto poder conversar con usted en esta hora de la mañana. Le pido disculpas, realmente no he podido llegar personalmente a la radio. Muy gentil, César. Te agradezco por la muy amable de llamarme por teléfono. El día miércoles reconocí la firma y hice mi primera versión dentro de la denuncia por delincuencia organizada que presenté en contra de Rafael Correa y otros del pasado 7 de marzo. Esta denuncia por delincuencia organizada se basa en la premisa de que la corrupción durante la época del gobierno del expresidente Rafael Correa pasó de ser un hecho aislado para transformarse en un hecho sistémico, un hecho estructural. Hablo, diría, de una corrupción institucionalizada. Esto se explica en el sentido de que, en realidad, los hechos de corrupción dejaron de ser, digamos, excepcionales, producto de algún funcionario que se desvió del camino, que violó la ley para beneficiarse a sí mismo, para transformarse en un hecho organizado desde la propia cúpula de gobierno. Y con la participación y digamos el apoyo, por decirlo de alguna manera, de instituciones claves como la propia Contraloría General del Estado, la Fiscalía, la propia Procuraduría, es decir, todo un sistema institucional organizado desde la cúpula del Estado ecuatoriano, que se dedicó a generar espacios, oportunidades para que el pueblo ecuatoriano y el Estado ecuatoriano fuera afectado, y esto especialmente en los sectores estratégicos. Ese es el sentido y la base
la denuncia que presenté este pasado, de la versión y del reconocimiento de firma dentro de esta denuncia el pasado miércoles. ¿Y el país, las funciones del Estado, la justicia, estimado César, están yendo en la línea correcta para llegar al esclarecimiento de esto que ya nos lleva bastante tiempo, César? Bueno, yo creo que se abre con eso una macro investigación. Hasta ahora, digamos, la Fiscalía ha venido llevando adelante procesos de investigación, incluso el mismo juicio por asociación ilícita, de una u otra manera fragmentadamente, es decir, caso por caso, pero a mi modo de ver la estrategia correcta es englobar, acumular, por decirlo de alguna manera, articular todas las investigaciones de una mega o macro investigación que realmente permita llegar al objetivo, que me parece que no puede ser otro que llegar a la verdad. Aquí no se trata de perseguir a nadie, llegar a la verdad para que haya sanción a los responsables y además exista oportunidad para que el Estado ecuatoriano pueda recuperar los fondos perdidos. Esa es, me parece a mí, el objetivo. Hacia allá tenemos que avanzar y creo que esperemos que la Fiscalía pueda desarrollar un proceso de investigación que nos permita ese objetivo, un objetivo además que debe seguirse siguiendo el debido proceso, respetando el derecho a la defensa de todos los acusados, de todos los denunciados, investigados, y además consolidando las instituciones y haciéndonos confiar a los ecuatorianos de que estamos en un Estado de Derecho en donde la justicia funciona para que haya verdaderamente el resarcimiento pleno y la reparación plena del Estado ecuatoriano y del pueblo ecuatoriano por los delitos que se cometieron. La propia figura de alguna forma preocupa, estimado César, porque si se trata de una delincuencia organizada, tal y como se plantea en la denuncia, también se trata de una respuesta organizada que habrá organizado, si es que cabe la redundancia, ese grupo, para de alguna forma blindarse, protegerse y evitar que la justicia llegue a ese punto. Bueno, el tema es que cuando se producen estos fenómenos, evidentemente la planificación, la organización de los hechos ilícitos están concebidos en función de ocultar todo tipo de evidencia y además no permitir que la justicia y que la Fiscalía pueda actuar. Eso es precisamente el modus operandi. Exacto. Pero sin duda hay mecanismos y hay indicios, hay elementos que claramente indican que esto se dio desde la aprobación, desde el cambio de la propia Constitución, que eliminó la posibilidad de que en el Ecuador realmente pueda funcionar un sistema institucional de equilibrio y separación de poderes, desde los cambios a innumerables cuerpos legales que se dieron en función de permitir que en el país tengamos la posibilidad de que, por ejemplo, los procesos de contratación pública puedan ser transparentes y sigan todos los procedimientos. Cuando se cambió la ley orgánica de contratación pública, cuando se cambiaron las leyes de la Procuraduría, de la Contraloría para eliminar o disminuir la capacidad de control de esas instituciones, cuando se establecieron, digamos, cambios al código, se aprobó el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que igualmente permite este tipo de situaciones de corrupción y actos ilícitos. Es decir, cuando se crea todo un marco legal que facilita la corrupción y que promueve la responsabilidad de las autoridades bajo directa responsabilidad e influencia del Ejecutivo. Cuando se firmaron innumerables decretos ejecutivos que también avanzan en la misma dirección, es decir, todo un sistema organizado. Y al mismo tiempo, cuando se tiene un control directo de instituciones como la Contraloría, como la Fiscalía, y todo funciona, todo comienza a funcionar como un engranaje. Esa es, digamos, la característica del delito, de la delincuencia organizada, y por eso es que hablamos en el país no de una corrupción aislada o excepcional, sino de una corrupción institucionalizada. Y frente a eso, el país, la autoridad, la justicia, cuenta con los instrumentos adecuados para enfrentar eso que usted ya le puso el nombre, creo yo, adecuado, César, para enfrentar ese engranaje de corrupción. Bueno, yo creo que en el país hay que avanzar mucho, hay que trabajar mucho en ese sentido. Realmente las instituciones ecuatorianas fueron
diría, seriamente golpeadas y disminuidas en los últimos 10 años, precisamente porque de lo que se buscaba, de lo que se trataba o lo que se buscaba era no tener una Contraloría independiente, no tener una Fiscalía independiente. Y creo que eso ha hecho e hizo que en el país tengamos esta situación de la que lamentablemente en este momento estamos hablando. Pero creo que, como usted decía en un inicio, creo que se están dando algunos pasos correctos. Hay algunas situaciones importantes que apuntan al objetivo que los ecuatorianos buscamos, de que en el Ecuador exista justicia y reparación. Sin embargo, sí quisiera decir que falta mucho camino por recorrer, que el engranaje, la conformación de este esquema de delincuencia organizada va a ser muy difícil finalmente descubrir para finalmente lograr desmantelarlo completamente. Ese es, creo que, un objetivo nacional, y creo que en este momento la Fiscalía tiene una gran oportunidad de avanzar en esa línea. En la práctica y quizás en resumen lo que se pregunta el sentido común de la gente, César, ¿es posible establecer dónde está la plata y cuánta plata se llevaron? Sí, yo creo que sí, por supuesto. Eso es muy posible y creo que ese debe ser un objetivo. Solamente creo que aquí de lo que se trata es de hacer un proceso de investigación interno, además apelar a la cooperación internacional, porque evidentemente muchos de esos recursos ilícitos ni siquiera ingresaron al país, fueron depositados o entregados en efectivo en el exterior, y creo que por supuesto que es posible aquello, pero yo insistiría que, siendo eso importante, es importantísimo, y que el pueblo ecuatoriano tiene que demandar que se recuperen. No estamos hablando de pocos millones de dólares, estamos hablando posiblemente de algunos miles de millones de dólares que el Ecuador debe recuperar. Además de esa pérdida económica, yo creo que este esquema de delincuencia organizada estatal además constituyó un fraude democrático, un fraude institucional, que ya no tiene precio, que no podría ser de ninguna manera cuantificado, porque esta estructura de delincuencia organizada estatal se articuló y funcionó desde la cúpula del Estado, y llegó a tomarse la cúpula del Estado a través de procedimientos democráticos e institucionales. Fue revestido, podríamos decir, de una legitimidad democrática. Y el fraude que aquello significa, yo diría incluso mucho más que lo que el pueblo ecuatoriano perdió, tomando en cuenta que se trata de miles de millones de dólares que, por supuesto, el Estado ecuatoriano tiene que recuperar. El presidente de la República vetó el proyecto anticorrupción que salió de la Asamblea y lo reemplaza con otro que es bastante distinto, bastante diferente, y que yo me atrevería a decir hace más práctica la lucha contra la corrupción. ¿Cómo entender ese episodio en medio de todas estas preocupaciones, César? Estoy de acuerdo. Creo que la propuesta que presenta el presidente es mucho más, diría, enfocada en superar determinados problemas, tanto en la investigación como en la recuperación de recursos. Sin embargo, considero que todavía ese proyecto habrá que agregarle algunas otras cosas. Me parece que un proyecto de ley de esta naturaleza tendría que incorporar otros elementos. Sin embargo, y creo que es un paso positivo. Igualmente creo que fue una decisión correcta del presidente haber vetado totalmente el proyecto que aprobó la Asamblea. Este proyecto creo que tenía serios problemas. Era en algunos casos incluso totalmente inoportuno cuando se buscaba cambiar el tipo penal de asociación ilícita y algunos otros elementos más. Así que yo espero que se avance en este tratamiento de ley. Creo que el país, en esta lucha que tiene y que tenemos todos los ecuatorianos de acabar con la corrupción y de investigar los actos de corrupción para determinar a sus responsables, debe afinar su marco legal. Y me parece que el veto presidencial fue acertado y la iniciativa del presidente también me parece acertada, aunque creo que será necesario agregar algunos otros elementos. Lo cual, y con todo respeto, César, nos pondría en otro escenario o ante otro escenario. Como que se están moviendo las principales cabezas, insisto, pues en este tema de la corrupción. Pero, ¿y esos mandos medios que hacían posible la operación de la corrupción? ¿Esos mandos medios también subsisten, César, y consecuentemente seguimos en lo mismo?
Bueno, yo creo que sí, pero me parece que aquí, más que perseguir a los mandos medios o bajos, que en algún momento habrá que también, porque todos son responsables y todos deberán pagar por lo que hicieron, creo que hay que llegar a la cúpula. Y creo que la cúpula estuvo encabezada por el expresidente Correa. Esa al menos es la tesis, la hipótesis que yo estoy sosteniendo en mi denuncia de delincuencia organizada. Rafael Correa y los principales de las funciones del Estado. Creo que allí hay elementos que vale la pena determinar en función de que no ocurra lo que siempre ocurre, que terminan pagando los mandos medios y los peces gordos quedan absolutamente en impunidad. Esto, como le digo, fue resultado de un esquema organizado desde la cúpula del Estado ecuatoriano. Y creo que desde el momento en que se logre desentrañar esta madeja, este nudo, creo que el país podrá dar un paso importante de reinstitucionalización. Así que sí, estoy de acuerdo, los mandos medios, los mandos bajos tendrán en algún momento que también responder, pero en ese instante la prioridad será el que los peces gordos de este macro esquema de corrupción institucionalizada puedan ser responsabilizados y deban responder igualmente ante la justicia. Bien dice usted, estimado César, el tema de la cúpula, de la cabeza, pero el expresidente en otro país, inclusive con la posibilidad de un asilo político, diplomático en ese otro país, con lo cual termina todo allí. No debería terminar ahí. Este esquema de delincuencia organizada hizo posible el que se cometan varios delitos imprescriptibles, que pueden ser juzgados en ausencia, pueden ser juzgados en ausencia. Por lo tanto, yo no pensaría que lo que está ocurriendo, digamos, el pedido de asilo que Correa ha formalizado, entiendo ya en Bélgica, debiera ser obstáculo para que finalmente en algún momento haya justicia y él sea extraditado y deportado al Ecuador. Estimado César, agradecerle su presencia, su mensaje a través de la línea telefónica. Esperamos a tenerlo en algún momento por acá en vivo, pero continuar pues con esto que es su lucha tenaz. A ratos usted me da la impresión de que es el llanero solitario, porque también me pregunto, ¿y los demás políticos dónde están? Porque deberían estar con usted, junto a usted, también haciendo por lo menos sonar las alarmas frente a todo esto, pero usted le veo bastante solo, lo cual debe ser bastante difícil, César. No, de ninguna manera. Uno tiene una obligación y creo que la función de un político es precisamente asumir banderas, asumir causas nacionales importantes y trascendentes para el país. Yo creo que si los políticos y la acción política es útil para algo, puede servir a la sociedad para algo, es precisamente aquello. Por supuesto, con equivocaciones en algunos casos, pero creo que ese es el valor agregado, por decirlo de alguna manera, que la clase política debe ofrecer a la sociedad. César, muchísimas gracias, su atención, diríamos hasta la próxima. Excelente su mensaje, su explicación en un momento tan importante de lo que está observando y enfrentando el país. César, hasta la próxima, muy amable. Sí, ojalá podamos vernos personalmente en cualquier momento. Gracias, César, muy amable. César Montúfar, que ratificó esta semana su denuncia frente a este tema que ustedes acaban de escuchar. Más que tema, un problema grave que enfrenta el país. Ojalá el veto que ha hecho el presidente de la República para cambiar este proyecto que salió de la propia Asamblea, lo cual también es motivo de otra inquietud. ¿Cómo es que la Asamblea, después de tantos debates, de tantas discusiones, de tantas sesiones, hace un planteamiento como ese? Aspectos que ya serán motivo inclusive de otro programa, aspectos que tiene ese proyecto vetado por el presidente de la República, la materialización, por ejemplo, solamente con esa palabrita, la materialización de la prueba, con eso le dan la vuelta a todo un proceso donde justamente la materialización es lo que está valiendo al implicado, al denunciado, para decir, ¿y dónde está la prueba? La prueba
y ustedes saben que esto no se hace pues con escritura pública, pero es justamente esa la lucha. Pero de la asamblea sale eso, si es que no hay la materialización del delito, pues que sigan los angelitos haciendo lo que les dé la gana. En fin, eso es lo que vetó el presidente de la República. Hace un proyecto más práctico, obviamente pues dentro del discurso gubernamental, de un cambio de todo esto. ¿Y ahora a qué comisión le mandamos? ¿Será la comisión X, la comisión Y? No, y si es que va a la comisión Z hay que volverle a la A. ¡Qué cosa tan terrible! Pero bueno, esto nos dicen que es el cambio de los nuevos asambleístas que están empeñados en justamente darle otra visión al país. Pero bueno, habrá que ver qué ocurre al final del camino. Nosotros por hoy hemos hecho Opinión y Noticia para su mejor información, para su mejor conocimiento. Más de 26,000 jóvenes insertados al mercado laboral por el programa Empleo Joven de la Alcaldía de Quito. Juntos trabajamos para vivir mejor. Por hoy, muchísimas gracias, amigos. Hemos hecho Opinión y Noticia desde Sucesos. Dios mediante. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó De 8 a 9 con Félix Narváez.